grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay Gloria a Dios. más alto. Señor, gracias por esta nueva oportunidad, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por estar con nosotros, Señor, por cuidarnos, protegernos, sustentarnos. Gracias por tu infinito amor, Señor, que día tras día se hace efectivo en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú eres santo, eres real, eres maravilloso, eres eterno y sabemos que fuera de ti, Señor, no hay nada, no hay nadie. Estamos aquí, Señor, porque queremos honrarte, queremos glorificarte, queremos exaltarte, llenar tu trono de alabanza y honrar tu nombre, Señor. Que después de cada mensaje, cada predicación, la intención de nuestro corazón sea, bendito Dios, obedecer lo que nos enseñas, obedecer, Padre, todo lo que pones en nuestro corazón, en nuestra manera de humillarnos delante de ti es cuando caminamos en obediencia delante de tu presencia. Te exalto, te glorifico, Señor, y coloco este tiempo en tus manos, en tus preciosas manos, para que nos dirijas, nos ministres y hables a nuestro corazón, Señor, en este tiempo que, aunque es corto, Señor, queremos, Padre, poder ofrecerte lo mejor de nuestros corazones, la mejor disposición de nuestro tiempo, Señor, para que nos hables. Presentamos delante de ti nuestro corazón para que lo llenes, para que ministres nuestro corazón, para que lo formes, lo moldees, Señor de la gloria, y que nuestros corazones estén dispuestos solamente para ti, Señor bendito. Dirígenos, Padre, tu palabra sea obrando en cada uno de nosotros una nueva enseñanza, bendito Rey, para que seas tú, Señor de la gloria, glorificado por medio de nuestra obediencia, por medio de todo lo que somos, lo que nos has dado, de todo lo que has hecho en cada uno de nosotros, bendito Rey de la gloria. Te exaltamos y te bendecimos, Señor. Háblanos una vez más y permítenos estar dispuestos para ti, Señor de la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días para todos. Dios les bendiga grandemente. Un abrazo. Qué bueno que estén ahí. Les pedimos disculpas, pero no había luz. Se había ido la luz, entonces sin luz quedamos en jaque mate. Pero le damos la gloria al Señor porque, permitió que todo se solucionara y esperamos y confiamos en el Señor que este tiempo pueda transcurrir en bendición, poder recibir la palabra, todo lo que hay para nosotros en esta mañana. Y hemos estado hablando o ya de alguna manera como cerrando todo el tema de la familia, de los esposos, las esposas, los que son padres,
se habló de la responsabilidad, de la virtud que hay en las mujeres, del amor, de que los hombres deben amar como a sus esposas como Cristo ama a la iglesia, etcétera. Hemos tenido grandes enseñanzas para la familia, pero hay un tema que de pronto no podemos dejar por fuera. Hay un tema que es, y es nuestro título, es sobre los solteros. De alguna manera hay personas que no se han casado, o hay personas que nosotros que, yo que no, o la esposa que dice yo que no estoy casada, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Tengo o no tengo derechos? ¿Puedo o no puedo? ¿Cuáles son mis ordenanzas? ¿Cuáles son los mandamientos que Dios tiene para mi vida? ¿Cómo me tengo que comportar? ¿Cómo tengo que vivir? ¿Cuáles son las condiciones? Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre los líderes solteros, o sobre el cristiano que es soltero, sin importar si tiene o no tiene un liderazgo. Pero de alguna manera debemos entender que todos tenemos un llamado de parte de Dios. Todos estamos llamados a ser útiles en los caminos del Señor. Y vamos a ir a 1 Timoteo 4:12. 1 Timoteo 4:12. Entonces, son muchos los líderes solteros que están involucrados o comprometidos en el ministerio de la iglesia, que son cristianos, que quieren servir por alguna razón, como lo hemos hablado, ¿no? O son jóvenes y no se han casado, o ya de pronto han tenido experiencias y dice yo tomé la decisión de quedarme solo o tomé la decisión de quedarme sola. ¿Sí? Reconocemos que los solteros de alguna manera que se comprometen en la obra del Señor, en la causa del Señor, están con una mayor capacidad de adquirir una gran proyección ministerial. ¿Sí? O sea, el soltero tiene una libertad mayor. Hay personas que de pronto el casado dice, no, yo tengo que irme porque tengo que ir a darle desayuno a los niños. Yo tengo que irme porque mi esposo llega. O tenemos que irnos porque quedamos en salir con mi esposa, etcétera. Las obligaciones del hogar, que son hermanos, tíos. En medio de todo esto hay ocupaciones, el soltero o estudios, pero de alguna manera hay más tiempo libre, ¿sí? Entonces, aquí en la Biblia vemos a Timoteo, que lo hemos escuchado, a Tito, que eran líderes solteros, fueron grandes líderes cristianos, siendo uno para que él pueda seguir y andar en rectitud en todo su ministerio para que pueda ejercer, saber de pronto cuáles son sus responsabilidades, cómo tengo que vivir. Y ahí en 1 Timoteo 4:12 dice la palabra del Señor: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Cuando habla de su juventud, algunas personas dirán, bueno, esto no es para mí porque esto está hablándoselo a los jóvenes. No, es que estos líderes en su juventud pues estaban solteros, entonces también es para los solteros. Un soltero puede ser ejemplo en testimonio. Un soltero puede servirle a Dios, glorificar el nombre del Señor. El líder cristiano no tiene por qué ser tenido en poco por el hecho de ser joven o ser soltero. No debe ser menospreciado, no debe ser rechazado. Nosotros tenemos bíblicamente ejemplos de hombres solteros, de líderes, hombres y mujeres que no tenían una relación. Uno de estos hombres es el apóstol Pablo. Todo lo que hizo el apóstol Pablo, ¿cierto?
vemos que aún la mujer samaritana, ¿no?, en medio de su equivocación de uno y otro hombre, vemos que al final como que quedó sola, ¿no?, porque encontró verdaderamente quién podía llenarla, que era nuestro Salvador. Entonces, hay unas características que son las que vamos a estudiar en esta mañana sobre estos líderes solteros que pueden ser de testimonio. Dice que ninguno tenga en poco. Esto de que ninguno tenga en poco, habla de que nadie puede estar en contra tuya por ser soltero. Nadie puede desestimarte o nadie puede despreciarte o menospreciarte. Nadie te puede rechazar. Nadie te puede tener en menos ni despreciarte. Habla de que tú tienes el mismo valor que tiene una persona casada, que tiene una persona con hijos. Vales lo mismo. Ahora, a veces hemos hablado con algunas parejas y ¿usted aceptaría un consejo de una persona soltera? Y el casado dice no porque no tiene la experiencia. O la esposa dice, no, yo de una mujer soltera no recibiría un consejo porque pues ella está soltera, yo estoy casada y ella no tiene la experiencia para poder hablarme sobre ese tema. Entonces déjeme decir que ahí en ese momento está rechazando, está menospreciando, está teniendo en poco a esa persona. Porque el consejo que esa persona puede dar no es un consejo de una experiencia vivida, sino una experiencia con Dios. El consejo que se va a dar es consejo bíblico. La palabra de Dios dice que tú te debes comportar así, que debes luchar por tu hogar. ¿Qué dice la palabra? Ese es el consejo. Entonces, ¿qué es una de las características que debe tener esa persona, ese cristiano que es soltero? Dice que ser ejemplo de los creyentes, hablando de la iglesia, de la congregación. Esa persona soltera o joven debe ser ejemplo de los creyentes. Debe ser un ejemplo, alguien que pueda tener uno como un punto de referencia, alguien de admirar, alguien lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que la persona soltera debe buscar, anhelar de parte de Dios para su vida, ser ejemplo. Siempre hay muchas personas que tenemos o tienen a alguien como un punto de referencia. Digamos, muchos jugadores de fútbol dicen, yo quisiera ser como Messi, yo quisiera tener la plata que tiene fulano de tal, o yo quisiera caminar como camina, como se viste, no sé. Pero nosotros también, o la persona que es soltera, pudiera decir, oiga, yo quiero ser un punto de referencia para muchos cristianos. Que cuando me vean, cuando me escuchen, digan, oiga, él es un hombre, una mujer de Dios. Yo quiero de lo que él tiene. ¿Por qué? Porque están llenos del Espíritu Santo. Pero ¿en qué debe? Y miren lo curioso de esta palabra de ser ejemplo, ¿sí? Ser ejemplo habla como de una estatua, ¿sí? Nosotros sabemos esas estatuas que hay en muchos lugares, muchos países, muchas ciudades, de alguien. Un ejemplo, aquí en la ciudad de Santa Marta tenemos la estatua del pibe, el pibe Valderrama, ¿sí? Entonces, lógicamente, ¿por qué la pusieron? Porque él es ejemplo, un ejemplo de superación, un ejemplo de admiración, un ejemplo de cómo salió adelante, etcétera, etcétera. Y eso es lo que habla de ser ejemplo, de tenerlo como punto de referencia. O sea, imagínense lo que el Señor está demandando aquí a los líderes solteros. Ser ejemplo. ¿En qué? En palabra, es la primero que encontramos aquí. Y aquí en el griego, la palabra es logos. Logos.
entendiendo que es todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Pero no solamente en la Biblia, sino que dice que el líder cristiano no debe usar un vocabulario obsceno, de doble sentido o decir mentiras. Debe procurar ser edificante en todo lo que habla, como bien lo dice Pablo en su carta a los Efesios. En Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna. Esto es un mandamiento, algo que está exigiendo. De tu boca solamente deben salir palabras de bendición. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. Solo palabras buenas. ¿Buenas para qué? Para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, a los que te oyen, líderes solteros. Tú con tus palabras, con lo que hablas, debes edificar a los creyentes que te oyen. No debes dar pie para decir: no, ese es soltero, pero ese ni hablar sabe, o ese es bien grosero, o lo hemos pillado en muchas mentiras. Ahí es donde Dios se glorifica. También este término de logos aquí, de ser testimonio en palabra, habla de cuando el líder soltero puede dar un discurso o puede expresar un pensamiento. Tiene un pensamiento, ¿cómo lo va a expresar? Porque lo expresa por medio de sus palabras, ¿sí? Poder argumentar sobre algún tema, poder razonar en una reunión. También habla de poder hablar con otra persona. Aún miren que aquí el logos habla de saber pelear, discutir en un pleito, en una situación donde el líder soltero tenga que hablar. Ahí debe ser de testimonio, ¿sí? Debe ser de ejemplo de cómo discutes. Cuando te enojas, ¿qué palabras salen de tu boca? Cuando te enojas con alguien, de tu boca. Debemos ser correctos, debemos ser personas, ¿sí?, de ejemplo para otros. En el momento de preguntar y en el momento de predicar, debemos ser ejemplo en la más mínima palabra que salga de nuestra boca. Ahora, aquí dicen, bueno, los solteros, bueno, el casado también, pero hoy el contexto estamos hablando es del cristiano que es soltero por la razón que sea. ¿En qué otra manera también debe ser ejemplo? Dice que en su conducta, y aquí cuando habla de conducta habla de su manera de vivir. ¿Cómo vive? Eso debe ser de ejemplo, ¿sí? Tiene que ver con su manera de comportarse con los demás. Ser cristiano es tener un nuevo estilo de vida que se muestra en su diario caminar. ¿Cuál es tu estilo de vida? Tú que dices ser cristiano. ¿Cómo vives? ¿Cómo actúas? ¿Cómo te comportas? Porque sucede en muchos momentos, en muchas ocasiones, que a veces en algunas reuniones, y ve uno al líder soltero que piensa que porque es soltero. Aquí hago un paréntesis. Hay muchas personas en el mundo y aún en la iglesia que dicen: no, yo no me voy a casar, porque no quieren adquirir responsabilidades. Y piensan que por ser solteros pueden hacer lo que quieran. Entonces en muchos lugares encontraremos personas solteras que, bueno, yo no tengo que rendirle cuentas, yo no tengo a quien honrar, no tengo hijos, no tengo esposa, no tengo esposo, no tengo nada. Y piensan que pueden hacer lo que quieran. Pero el líder o la persona cristiana que es soltera, en determinados momentos puede tener un comportamiento negativo en donde los demás digan: oiga, ¿y este no es que es cristiano? ¿Este no es que va a una iglesia? Entonces ya está dejando de ser ejemplo en su manera de vivir, en su conducta. ¿Cómo nos comportamos? Es necesario el comportamiento.
Debemos comportarnos como hijos de Dios, vivir como hijos de Dios, actuar como hijos de Dios. ¿Qué dice la palabra? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y 15. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y 15 dice: como hijos obedientes. Mire, este es el grueso. Esto es lo importante. Como hijos obedientes. Porque se pueden comportar como hijos desobedientes. Pero ¿qué dice el Señor? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Antes, ¿cómo nos comportábamos antes? ¿Cuáles eran nuestras palabras antes? Nuestra manera de vivir antes. ¿Sí? No os conforméis a los deseos que teníais antes, estando en vuestra ignorancia. ¿Nos comportábamos así? ¿O los solteros se comportaban mal? ¿Eran de mal ejemplo, de mal testimonio por su ignorancia? Ahora, hay solteros que son preparadísimos. Hay solteros que tienen un posgrado, un magíster, no. Pero en el momento de comportarse, uno ve que dan un mal ejemplo. ¿Por qué? Por su ignorancia en que ignoran las cosas de Dios, ignoran la palabra de Dios y quieren estar llamando la atención. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Los solteros, los casados, hijos, todos debemos ser santos, porque el que nos llamó es santo. ¿Y en qué área debemos ser santos? En toda vuestra manera de vivir. Esto es un ejemplo muy fácil de dar, de entender. Es como cuando el papá es abogado. ¿Qué quiere el papá? Que su hijo sea abogado como su papá. Y empieza a inclinarlo por esa área. Entonces, Dios, nuestro Padre, es santo. ¿Qué quiere Él de nosotros? Que nosotros seamos santos. Y por eso nos incluye, nos lleva, nos mete por la santidad, nos exige. Debemos ser santos porque sin la santidad nadie verá a Dios. A los líderes solteros, Dios les llama a santidad. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él es el ejemplo. Palabra y conducta. Tercero, en amor. Amor. El líder cristiano debe ser, o el líder soltero debe ser ejemplo de amor. Pero ahora, ¿qué tipo de amor? ¿Cierto? Porque decimos yo amo, yo quiero. Y el amor, anoche estábamos escuchando un video y por ahí lo publiqué en el WhatsApp, un video donde el predicador decía: ¿cuántos nos hemos sentido confundidos al tratar de entender el amor de Dios? ¿Cuántos? Sí, el amor de Dios a medida del tiempo lo vamos entendiendo, pero hay muchos que se aprovechan del amor de Dios. Muchos que se aprovechan de ese amor de Dios. Y el predicador decía: ¿dónde están los hombres casados o las mujeres casadas? Entonces, cuando nosotros nos enamoramos, el que es casado se enamoró porque vio muchas cosas, características, facultades, aún la figura de su esposa. Le gustó y sintió algo en su corazón. O sea, nos enamoramos por lo bueno que vimos en la otra persona. Lo bueno. O sea, usted no se enamora porque dice ella es bien fea. Y la mujer no se enamora del esposo o de ese hombre porque, uy, es que yo me enamoré por lo vago que es. Me enamoré por lo irresponsable que es. No. Nos enamoramos porque vimos cosas buenas, cosas agradables, cosas que nos beneficiamos. Las mujeres dicen, bueno, él es alto, él es atractivo, es bien hablado, trabajador, responsable, estudia, todo lo bueno.
Y nosotros los hombres no, es bonita el cabello, es responsable, es una mujer de su casa. Pero a ti Dios no te ama por eso. A ti Dios no te ama porque tú seas linda o delgada o gordita o midas 1,80. A los hombres Dios no nos ama porque seamos altos o atractivos o muy estudiados. Al contrario, y aquí es donde el amor de Dios a veces nos confunde. Él nos ama porque no somos nada. Él nos ama porque Él entiende que necesitamos de su amor en toda nuestra imperfección. Él nos ama porque nosotros reconocemos que somos pecadores, que nos hemos equivocado, que hemos fallado, que hemos tropezado, que hay muchos que no sirven para nada. Y ahí es donde decimos, bueno, o sea, el Señor me ama tanto, ¿qué vio en mí? Y pensamos, muchos piensan, no, eso es porque yo soy muy preparado o porque yo predico muy bien. No, por eso no te ama Dios. Él te ama porque de alguna manera, sin Él no somos nada, no valemos nada. Él no puso su mirada en nosotros porque nosotros seamos la gran cosa o tengamos no. Entonces ahí es donde vemos el amor de Dios, y con ese tipo de amor es que Dios quiere que los solteros amen. Amor ágape, amor de 1 Corintios 13, amor sufrido, amor que todo lo espera, que todo lo sufre, todo lo soporta. Ese amor de Dios, es decir, del amor que tiene paciencia con los demás, ese amor que perdona lo que otros le hacen, ese amor que no deja que se guarde resentimiento en el corazón, un amor que no es altivo, que no se enorgullece, que no hace acepción de personas, amor que es amable, que es gentil para con todos. Ese amor es el que el Señor está aquí pidiendo que los solteros, que los jóvenes sean ejemplo. Es exigente. Esto del amor es exigente. Pero miren que aquí hay algo que se me estaba pasando que también me pareció bien importante en la conducta, pero también está en el amor. Que en el término original, cuando se habla de conducta y de amor, no solamente es, la conducta dice de nuestra manera de vivir, pero también habla de dónde demostramos, esa conducta, y habla de lugar, tiempo y estado. Mi comportamiento no debe depender del lugar en donde estoy. O para los solteros, que en la congregación allá sí levantan manos, allá sí oran, pero cuando están con los amigos cambian 97.7%. Entonces no importa el lugar, debemos tener una conducta, ser irreprensibles sin importar el lugar. No, eso no es solamente para cuando estamos en la congregación. Tiempo, en cualquier momento. Tiempo, esté lloviendo, esté haciendo sol, esté en un momento de abundancia, en un tiempo de escasez. El hombre, la mujer soltera deben de ser de testimonio. Y en cualquier estado. ¿Cómo así cualquier estado? Puedes estar desanimado o desanimada. Y aún ahí debe ser de testimonio, debe ser de ejemplo. Que el Señor te bendijo. En estos días hablamos eso en el devocional, ¿no? Es triste ver, y a veces uno no entiende, cómo es que muchas personas siendo cristianas, Señor, quiero esto, quiero aquello, Señor, sáname, Señor, bendíceme, Señor, quiero un empleo, Señor, trae la familia a tus pies, y le piden, y cuando Dios les entrega eso que están pidiendo, se apartan de los caminos del Señor. ¿Sí? Y se van. Pero hay otros que Dios no les da lo que piden por alguna razón en su soberanía y se van. El Señor dirá, bueno, ¿les doy o no les doy? A este le di y se fue, a este no le di y se fue. Entonces nosotros debemos tener en cuenta eso, que
nuestro testimonio, nuestro ejemplo como hijos de Dios, esto encierra algo global. No importa de si estoy contento, si estoy triste, si estoy bravo, si cómo estoy, me quedé sin trabajo, no. Yo debo ser una persona de testimonio. Y el amor también habla de un lugar, de un tiempo y de un estado y aún de un espacio. En todo lugar debo amar. Recuerden que la Biblia dice que debemos amar a nuestros enemigos en todo tiempo. Así yo tenga frente a mí alguien que me está haciendo algo, que me haga mala cara, que me encrespe los ojos, que me humille. Pidámosle al Señor un corazón lleno de amor. Y el espacio, el tiempo, el estado. Debemos amar. Amar a los que nos maldicen, bendecirlos. Eso es lo que el Señor exige. Líderes solteros. También en espíritu. Ser de ejemplo en espíritu. Y aquí, ¿cómo así en espíritu? Y aquí el griego es el neuma de Dios, el soplo de Dios, el soplo que Dios dio a la primera criatura allí en Génesis, que sopló aliento de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que el líder soltero debe ser una persona espiritual. Y lo resume que es un principio vital para el soltero. Ser una persona espiritual. Es algo vital, algo que debe nacer en el corazón de la persona, demostrar que es un hijo de Dios, que ora, que ayuna, que vigila, que estudia la palabra, que se congrega, que ama a su prójimo. Espiritual, un principio vital en los solteros. Y lo otro es la fe. Debe ser de ejemplo fe. El líder debe confiar en Dios. Esto es fe, confiar en Dios. Y no en su capacidad humana. Hay personas que dicen yo tengo fe, pero apenas tienen una deuda, corren a donde el gota a gota. Hay personas que dicen yo tengo fe, pero apenas se enferman o tienen un problema, corren a donde el brujo. Hay personas que dicen yo tengo fe, pero a la primer desilusión corren y se meten a la cantina, a la taberna a tomar. Hay personas que dicen yo soy de fe, tengo fe en Cristo que puede obrar, y cuando no, van y se hunden en el alcohol, en las drogas. Entonces eso es confiar en la capacidad humana. Y Dios está pidiendo en los solteros que confíen 100% en Él. Una confianza total en Dios. Dios es la fuerza que les motiva y les mueve para que actúen conforme a los designios de Dios. Dios actúa a través de esas personas. Dios actúa a través de los solteros. Dios se manifiesta a través de los solteros. El líder o el cristiano debe moverse en esta fe, dando ejemplo a los demás con ello. Confía, espera y sirve a Dios. Mire, muchos de los líderes solteros se desesperan a buscar su idóneo, su idónea, su idonita y su idonito. Y eso arrancan a mirar a ver quién llega. Hasta confiar, debemos de alguna manera esperar en Dios, que Dios actúe y no seamos nosotros por nuestras emociones, por nuestros afanes. Aquí la palabra fe habla de, el griego es pistis, que es muy conocido, pero habla de credibilidad, que cuando vean esa persona soltero o soltera puedan decir él o ella son hombres o mujeres de Dios. Él es soltero, pero es un hombre de Dios, ¿sí? Que sea una persona que confíe en Cristo, que sea una persona que dé testimonio de salvación. Eso es fe. Que sea una persona que lleve en su corazón y hable de la verdad espiritual de la palabra. Eso es ser una persona de fe. Ser una persona de fe no es tener la ropa más costosa o el carro más costoso.
Ser una persona de fe o que tenga fe no es solamente esperar un milagro, porque es fácil decir yo tengo fe en que Dios puede obrar, pero cuando ahí en la Biblia, en Hebreos, el Señor habla de las personas, dice por la fe Abraham, no era porque Abraham creyera, era porque Abraham actuó como una persona de fe. Por la fe Abraham, si miramos nosotros allí en Hebreos, dice que por la fe, Hebreos 11:2, por la fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, fe es dar un buen testimonio. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Eso es tener fe, creer que fuimos creados por Dios. Por la fe Abel, y por la fe Enoc, y por la fe Abraham, y por la fe, pero está hablando de la obediencia de ellos y del testimonio que ellos dieron. Y eso debe ser un soltero, dar testimonio, caminar en obediencia. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, les recuerdo así un poco rápidamente, hay muchos tipos de fe. Hay la fe para salvación, está la fe para esperar un milagro, está la fe, esta fe de la que habla aquí, de dar testimonio que somos guiados por el Señor. Está la fe como fruto del Espíritu Santo, está la fe como don del Espíritu Santo. Hay varios tipos de fe y nosotros debemos caminar sobre todo eso. Tener fe no es solamente esperar un milagro. ¿Por qué? Porque aún el borracho, aún el drogadicto y aún el que es infiel dice yo tengo fe de que Dios puede hacer tal cosa. O no los han escuchado. Al ladrón, el ladrón sale supuestamente con fe de que va a robar a alguien, y cuando roba a alguien, ¿sabe qué hace? Uy, Chuchito, gracias. Yo tenía fe de que hoy me iba a ir bien, dice el ladrón. Eso no es fe, hermanos. La fe primero va en nuestro testimonio y comportamiento, solteros. Y una muy importante, la última palabra de allí de 1 Timoteo 12, y es la pureza, ser ejemplo en pureza. El que sirve al Señor debe ser puro, o el que sigue al Señor debe ser puro en todas las áreas de su vida, especialmente en el aspecto sexual, y ahí nos detenemos. Especialmente en el aspecto sexual. ¿Por qué? Porque pues si es soltero, se supone que si es soltero, debe ser ejemplo, testimonio. Las mujeres deben ser unas doncellas vírgenes guardándose para el Señor. Y los hombres solteros pues se supone que se están guardando para su esposa, especialmente en el área sexual. Ahora, pastor, pero pues yo soy soltero o yo soy soltera, pero ya ni doncello ni doncella. Bueno, ya porque esa fue nuestra vieja manera de vivir. Eso fue tu pasado y eso ya Dios lo perdonó. Y en el momento que tú naciste de nuevo, empezó. El Señor dio un borrón y cuenta nueva en tu vida. Él ya no se acuerda de tus pecados pasados. Entonces, ahora, guárdate para el Señor. Que tu vida sea una vida pura, agradable al Señor. Ahora, ¿por qué se habla tanto del aspecto sexual? Porque no es fácil mantenerse puro ante las múltiples provocaciones que se presentan en el ambiente social en el que vivimos. No es fácil.
No es fácil. Las novelas, las películas, programas de televisión, la manera de muchas personas vestirse, o sea, como que todo, y más los hombres, ¿no? Los hombres que parecemos gallos de pelea. Las atracciones, o sea, tantas cosas que hoy manipulan nuestra mente. Hablo de la humanidad, pero que el líder soltero debe de alguna manera guardar, porque dice que es un aspecto especial guardarse en su área sexual, ser puro y pura, pero es una cualidad especial que habla sobre castidad y sobre limpieza. Miren, hermanos y hermanas, hoy en día no está de moda que una señorita diga yo soy virgen. Hoy en día no está de moda, no está bien visto por la sociedad que un joven a los 17, 18 años diga yo soy virgen. ¿Qué hacen sus amigos, sus compañeros? Se le burlan, lo señalan y lo juzgan. Y la mujer, ya, y hay comentarios ofensivos. Eso no es, para la humanidad, no es lo correcto. Hoy en día es guardarse en pureza para el Señor. Llegar virgen al matrimonio no está muy de moda. En algún momento alguien me dijo, bueno, ¿y si yo me guardo virgen para el matrimonio, una mujer, y después de casados yo estoy con él y no me gusta? O sea, ya me toca seguir el resto de mi matrimonio. Bueno, son cosas de hablar. Siempre aquí hablando así naturalmente, como que para la mujer su primera experiencia sexual no es muy buena, ¿cierto? No es muy agradable. Pero ya el diálogo, el amor en pareja va a solucionar todo de ahí en adelante. Pero ese es un principio bíblico, guardarse puros para sus parejas, para su matrimonio. Entonces no es fácil. Están siendo constantemente atacados. Si nosotros los casados y las casadas constantemente estamos siendo atacados, bombardeados, por eso el apóstol Pablo aconseja, ¿sí? O sea, cásese, no se queme. Ahora, aquí mirando mañana, si Dios nos permite, vamos a hablar sobre el tema de la sexualidad. Vamos a hablar sobre el tema de la sexualidad, que es muy necesario, es muy importante en la relación de pareja. Tener claro cuál es nuestra responsabilidad, nuestros roles como esposo o esposa en el área sexual. Entonces, solo el poder del Espíritu Santo podrá guardar sin mancha al hermano, a la hermana, al líder cristiano soltero cuando permanece en oración y evita las situaciones con personas que pueden dañar su integridad. Solo llevando el Espíritu Santo, estando llenos, buscando diariamente su presencia. Mire, la tentación está, hermanos y hermanas. Y esto no es mentira. Y esto ya nos salimos un poquito y no es solamente para los solteros. La tentación está. Por eso debemos ir diariamente a la presencia de Dios, a pedir la llenura de su Espíritu Santo, alimentarnos de su palabra y, mucho cuidado, evitar situaciones con personas que pueden dañar nuestra integridad. Debemos evitarlas. Evitar muchas reuniones, evitar con quién nos estamos reuniendo. No es que con unas compañeras de trabajo vamos a ir hoy a celebrar el cumpleaños o no sé qué. Hombre, evite eso. Y de pronto por allá en una de sus compañeras de trabajo hay una que es pobre y no alcanzó la plata para comprar una faldita más larga. Es pobrecita porque las piernas se le ven y tiene un par de piernas muy bonitas y cuando se sienta cruza la pierna y por ahí me hace ojitos. Cuidado, cuidado. Ahí es donde el soltero entiende y aún el casado dice, no, yo por ahí no puedo ir. No, si está
que se pone ese tris de falda me ha dicho que yo sí soy simpático. Esos son alarmas. Pero a veces algunos dicen, no importa, yo puedo, yo en el nombre de Jesús. Hermanos, evita reuniones, evita situaciones, hagan lo que debemos hacer, lo que hizo José, ¿no? Corra. Es mejor que digan aquí corrió que aquí pecó. Mejor que llegue corriendo a su casa, abrace a su esposa, sus hijos, o si es soltero, corra para donde su mamá, su papá, llegue, vea un partido de fútbol, no sé, pero huye. ¿Qué dice? Segunda de Timoteo 2:22, que también lo estudiamos esta semana. Segunda de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ese debemos luchar porque ese sea nuestro vínculo, los de limpio corazón, y tú ser parte de ese vínculo, tú también ser de limpio corazón, que de pronto si hoy fuiste tú el que tuvo que correrle al peligro, tus demás hermanos en Cristo te reciban y te abracen y, no, es que esa compañera del trabajo, bueno, muy bien, te felicito porque saliste a correr. Pero que también cuando otro se encuentre en peligro, pueda pensar en ti. ¿Por qué? Porque tú eres ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Que muchos quieran refugiarse a tu lado para pedirte un consejo, porque se sienten bien al lado tuyo, porque eres una persona que ora por ellos. Que no estoy casado, pero no estás casada, pero eres de ejemplo. Entonces, deben huir los solteros. Vuelvo y les digo, hay solteros, que están con una, con otra y con otra. Por eso no se casan y por eso no se comprometen, no. Tienen la responsabilidad de guardarse puros para el Señor. Y hay mujeres, porque es que siempre en esta área de la sexualidad se le da más garrote a los hombres, pero hay por ahí una que otra que le gana a 100, 200 hombres, que tampoco se quiere comprometer porque quiere darle rienda suelta a sus bajos instintos. Entonces, hermanos y hermanas, jóvenes, ancianos, adultos, solteros y solteras, tienen una responsabilidad. El Señor también quiere utilizarlos. Ustedes también son de bendición. Ustedes también son vasos de honra. Son herramientas útiles en las manos de Dios. Pero hay unas responsabilidades que el Señor exige. Mientras te casas, muchos solteros porque son jóvenes, pero en su corazón piensan casarse. Dice, yo sí anhelo casarme, anhelo tener un hogar, anhelo tener unos hijos. A veces uno después de que se casa dice, ¿y por qué no me quedé soltero? Esto de estar casado no es fácil. Esto de estar no. Pero el Señor te va enseñando. El Señor te va formando, el Señor te va dando las armas, la capacidad, la sabiduría, el conocimiento para sobrellevar tu hogar cuando te cases. Sí, al comienzo no es fácil, se encuentra uno con muchas cosas, pero si tú dices, no, yo ya pienso quedarme soltero o soltera, ya, esa es mi decisión. Ese es un consejo que da el apóstol Pablo. Bueno les sería, dice por allá en Corintios, quedarse como yo, dice Pablo que era soltero. O sea, el que está soltero, bueno le sería quedarse como yo. Pero si no puede por causa del área sexual, cásese. Cásese para que no se esté quemando. Esto de la pureza. Cuidado, mucho cuidado. Mucho cuidado. Mucho cuidado porque es un peligro muy grande para el soltero, para el casado.
todo este tema del área sexual, como está hoy a pedir de boca, como está a un clic en el celular, en el computador. Entonces, nuestros hijos solteros, amigos, amigas que tenemos solteros, solteras, compañeros de trabajo, de estudio, muchos personas, sus hermanos o hermanas de carne y sangre son solteros. Hay que guiarlos a guardarse para el Señor. Miren, si esto falta, número 1, hay un infierno esperándolos al que no se guarda para el Señor. Y la única manera de evitar el infierno es aferrarnos a Cristo, creer en Cristo y obedecer las palabras de Cristo. Y 2, a veces cuando esto no está en la vida del soltero, es lógico que se lleva una vida desordenada, una vida de problemas, una vida de desdicha, de tristeza, una mala economía por andar en fiestas, en rumbas, problemas con uno, con el otro. Nadie quiere ni siquiera acercarse a esas personas porque es un borracho o una borracha. Malas reputaciones, mal lo que se habla. Pero qué bueno poder hablar de alguien soltero que diga, oiga, ese es un hombre, una mujer de Dios, tiene un buen comportamiento, es una persona que ama a su prójimo, una mujer, un hombre de fe, de testimonio. Eso debería ser lo correcto. Debe ser lo correcto. Vamos a orar. Vamos a pedir porque es necesario que oremos por ellos. Los que estamos casados, sí, algún soltero está allí, que Dios le permita seguirse guardando, que Dios le permita seguir siendo de ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza, en espíritu. Si usted dice, no, pues yo siempre le he dado rienda suelta a la hilacha, pidámosle al Señor. Pídele al Señor. Dile, Señor, yo quiero nacer de nuevo. Yo estoy soltero, pero quiero agradarte a ti. Quiero servirte a ti, quiero estar lleno de ti. Agradarte a ti y no agradarle al mundo. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día, por esta palabra. Gracias por estar con nosotros y permitirnos dar esta enseñanza. Gracias, Señor, porque nos permites estar humillados a tus pies, dispuestos a escucharte, dispuestos a obedecerte, Señor bendito, dispuestos a llenarnos más de ti, a buscar de tu presencia, a escudriñar tu palabra para ser agradables a ti. Hoy, Padre, damos gracias por los matrimonios en cualquier parte del mundo, Señor. Aquellos que están casados, y oramos por los que están en unión libre para que tomen una decisión, Señor, de dar ese paso de fe, de obediencia, de casarse, de poder estar bien en esa área, de tener un hogar en bendición, Señor. Padre eterno, pero también aquellos que están solteros por alguna situación, los jóvenes, Señor, pero también los adultos, Padre eterno, por la situación que sea. Oramos, Señor, para que ellos puedan permitir que tu Espíritu Santo y tu palabra obren sus corazones. Que ellos se guarden, que ellos sean de testimonio, que ellos sean de ejemplo, que nadie los tenga en poco, que nadie los rechace, que nadie los desprecie porque son solteros o porque son jóvenes. Un porcentaje muy alto de la juventud es rechazada, y más cuando son cristianos. Es muy difícil para los jóvenes cristianos en los colegios, en las universidades, Señor. Muchos tienen que enfrentar ese rechazo de sus compañeros. Yo te pido que les des un espíritu diferente, que ellos, Señor, en los momentos de las burlas, en los momentos de ser juzgado, ellos tengan la sabiduría para hablar, Señor, para comportarse, para darle amor a esas personas que los rechazan.
A eso es a lo que tú nos estás llamando. Sabemos, Dios de la gloria, que cuando estamos en familia, un esposo, una esposa está con sus hijos, Señor, somos un grupo, somos una unidad, somos fuertes en familia. Pero a veces nuestros hijos que son solteros tienen que ir al colegio, a la universidad, con sus amigos del barrio. Y allí tienen que enfrentar muchas cosas. Padre eterno, permite, Señor, en el nombre de Jesús, que cada uno, Padre, de las personas que tienen que enfrentar tantas situaciones en el mundo, situaciones desagradables, de rechazo, situaciones de burla. Hoy en día en los colegios está de moda la palabra bullying, Señor, donde hay burlas por muchas cosas, por ser cristianos. Padre eterno, si esta debería ser la condición de todo ser humano en esta tierra, glorificar tu nombre, caminar en obediencia, para nosotros mismos instruir nuestros hogares. Hoy hay muchas personas solteras porque no supieron manejar su hogar, su matrimonio. No supieron, Señor, cómo tener su esposa. Y han tenido 1, 2, 3 relaciones con las cuales han vivido. Y muchos que son exitosos en sus trabajos, pero no han logrado tener éxito en sus hogares, Señor. Padre, oramos para que tú nos des la sabiduría, el conocimiento de poder sobrellevar todo lo que tenga que ver con nuestros hogares, Padre bendito. Tener hogares en bendición, poder instruir nuestros hijos, poder instruir, Señor bendito, de una manera correcta, que ellos no caigan en los mismos errores que nosotros caímos, que no cometan los errores, los pecados de sumergirse en drogas, en alcohol, en adulterio, en fornicación, sino que hoy, Señor, ellos puedan darse cuenta, nuestros hijos, que somos personas cambiadas, que somos personas restauradas, que somos nuevas criaturas, diferentes, y que toda esa situación que tuvimos en el pasado, gracias a ti, Señor Jesús, somos nuevas criaturas, hemos cambiado, nos hemos arrepentido de tanto daño que causamos, y que no queremos que los solteros o las solteras cometan los mismos errores. Que cuando ellos tomen la decisión de casarse, esa sea su pareja para toda la vida, y puedan dar testimonio delante de otras familias del correcto caminar en Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo. Pedimos que hoy nos puedas dar un día de bendición para todo lo que cada uno en su hogar, con su familia, tienen que realizar. Muchos tienen que trabajar, muchos tienen que estudiar. Damos gloria y honra por todas las ocupaciones y porque nos guardas, porque has abierto puertas de empleo, de bendición para cada familia, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Roosevelt, un abrazo. Me alegra verlo allí, ahí pendiente por el Facebook. Sé que creo que está por allá en los Miamis. Un abrazo, de verdad, y me alegra que esté bien, verlo con sus hijas. Dios lo bendiga, y a todos un gran abrazo, mis hermanos. Les esperamos mañana 9 de la mañana, si Dios lo permite, en la virtualidad, y también aquí presencialmente, para todo el que quiera acompañarnos. Ayúdenos a compartir este mensaje por las redes sociales. Dios les bendiga a todos. Un abrazo.
sangre, tu verdad libere, que los cielos se abran.